Tienes un equipo en un entorno híbrido y está siendo una dificultad la cohesión y la colaboración. Hoy con Ingrid y con Erika, nuevamente, aquí nosotras tres, vamos a hablar de qué hace el líder. ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo como líder si mi equipo es el que decíamos no enciende la cámara, si mi equipo es el que no socializa tanto? ¿Qué hago y para qué? ¿Verdad? Me gusta empezar por el para qué, porque no necesariamente sabemos qué nos puede traer eso. Considero que es esencial que un líder dedique un rato a aprender a cómo liderar equipos híbridos, porque no es igual a tenerlos todos en casa o a todos presenciales. El que sean híbridos requiere de otras habilidades. Entender lo que el individuo necesita y lo que el equipo y la organización necesita también son claves, ¿verdad? Entonces, creo que, y esto llegó para quedarse. O sea, los entornos híbridos no van a desaparecer. Entonces, como líderes activos, el invertir tiempo para aprender me parece esencial. Sí, inclusive cada vez más los clientes nos hablan de, me está costando generar los resultados ahora. Me está costando comprometer al equipo ahora. Y la otra queja es, estoy teniendo una serie de dificultades en temas de manejo de emociones, porque entonces tengo a fulanito con ansiedad, a menganito que tiene XYZ, enfermedades, incapacidades, etcétera, porque ya empezamos a ver efectos negativos de la falta de conexión que hemos tenido durante todos estos años, ¿verdad? Al principio todo era nuevo y era todo positivo, y ahora empieza a verse esas consecuencias de que tenemos que gestionar a la gente diferente. Entonces este líder tiene que gestionar el equipo, ¿verdad? Pero también un poco escucho a Ingrid hablar de la organización. Se va a ver una demanda de la organización con lo que ese equipo necesita entregar. Y recuerdo un cliente, no sé si Ingrid lo recuerda, que nos decía, el mayor desafío que estoy teniendo es que la organización me pide que los controle, ¿verdad? Incluso con aplicaciones, ¿verdad? Que existen para ver cuánto se desconecta o se conecta la persona, pero además los quiero tener comprometidos y autosuficientes. Entonces también estamos enfrentando... Como los opuestos. Como los opuestos, ¿verdad? Entonces, este líder enfrenta este desafío, ya sabemos para qué y por dónde puede empezar a elaborar, no sé si un plan, ya sea de aprendizaje o de acción, para lograr qué con su equipo diferente. Sí, a mí me parece interesante esto que decías, porque creo que venimos de un modelo más tradicional de liderazgo, en donde sabemos cómo controlar. Claro, no sabemos cómo controlar lo incontrolable, que es tener personas repartidas por todo el país o todo el mundo. Y por otro lado, el líder más ausente, ¿verdad? Porque hay tantas reuniones, hay tantas actividades que entonces pues nos focalizamos en todo eso urgente, que nos brinca como un aviso en la computadora. ¿Cómo generar empoderamiento, que es la alternativa, creo yo, a poder gestionar a los equipos independientemente de dónde estén? Yo creo que en eso no somos tan expertos. En generar empoderamiento. En generar ese empoderamiento para poder generar el compromiso que requiere este modelo de trabajo. Pero es un nuevo empoderamiento porque, ¿verdad? Y los líderes nos han dicho, bueno, es que yo antes lo veía ahí, ¿verdad? Lo estaba viendo, ¿verdad? Va como en esa línea de verlo. Entonces, ¿cómo genero empoderamiento si no los veo? O si no los veo todos los días, o no los veo siempre. Y no los conozco y no también. los conozco, soltando el control, ¿verdad? Sí, es que me parece fundamental entender que estamos saliendo del liderazgo tradicional. Y casi que te diría, ya salimos. Lo que pasa es que algunos estamos ahí... No queremos. Todavía hay un poquito, pero ese estilo ha salido, no funciona en la nueva realidad. Necesitamos, y aquí es una palabra clave, confiar en las personas. Y más que estresarme por si agarró media hora más de almuerzo, es entender cuál es el entregable que yo espero de esta persona. ¿Cómo voy a medir ese entregable? ¿Cómo puedo darle las herramientas y las habilidades que necesita la persona para dar ese entregable? Y se trata más de precisamente gestionar esa individualidad de la persona para que pueda dar su mejor versión, más que controlar. Porque al final, cuando yo te escucho decir control
que quiero controlarlos, pero que sean autosuficientes para que hagan todo. Estoy escuchando esa productividad de la que Erika hablaba, de lo que quiero es que estés trabajando de sol a sol y no tengas ningún espacio de respirar. Y eso ya está fuera de, o sea, eso ya no existe. Si ese es tu estilo de liderazgo, busca ayuda, porque ese estilo de liderazgo está obsoleto, no funciona con las nuevas generaciones, y sinceramente creo que los que somos generación X ya aprendimos también a querer también ese balance. Ese balance que de pronto también a veces algunos líderes nos dicen, suena lindísimo, ¿verdad? Pero a veces de arriba, porque hay una tendencia a hablar de arriba, ¿verdad? Yo vuelvo a ver hacia arriba y digo, bueno, ¿qué será arriba? Pero de arriba esperan que yo sepa dónde está la gente siempre y haciendo qué. Entonces el mismo líder cae en el, voy a decir como descarrilador que conocía, ¿verdad? De estás. Y si la persona no responde en ciertos segundos, ¿verdad? Creo que se empieza a generar como una ansiedad de estará trabajando. Y lo que escucho decir a Ingrid es cambiar el mindset, ¿verdad? Cambiar el mindset a esa confiar. mentalidad de claro, confiar. obviamente si hay una recurrencia y no te encuentro y demás, vamos a hablar en un futuro podcast de conversaciones uno a uno. Exacto. Pero hay también una dicotomía interna en la organización de esto queremos que sea híbrido, pero a veces hacemos todavía preguntas o conversaciones del modelo anterior. Y hay un desafío adicional que estás comentando, y es cómo yo confronto a mi líder con esto. ¿Por qué mi líder me tiene que decir que yo tengo que saber dónde están todos? Yo puedo ir y decirle, mira, eso ya no es así. Y yo te voy a entregar los resultados de esta otra forma. Y tener esas conversaciones uno a uno hacia arriba, influenciar hacia arriba. Eso a los líderes actuales les está tocando ese rol también. Sí, y hacia nosotros mismos como líderes. Porque a veces no sentimos que tenemos la capacidad de poderle decir a nuestro líder, un momento, esa información no la tengo, porque yo empodero a mi equipo. Entonces permítame que fulanito le va a reportar esa información, ¿verdad? Como ese ponernos a nosotros también el límite de que no necesitamos, o sea, el líder no necesita saberlo todo y conocerlo todo. Y eso también parte de humildad y de soltar un poquito esa sobreexigencia que a veces tenemos como líderes. Y no es fácil, ¿verdad? De pronto a mí me ha tocado decirle a los equipos, no me avise cada vez que se levanta, ¿verdad? No me avise, porque no hemos hablado de que sí el estilo de liderazgo puede cambiar, pero algunas personas no están acostumbradas, ¿verdad? Están como esperando. Hay personas que me han dicho, no me despego de la compu porque me da susto que me pregunten algo. Entonces almuerzo con la computadora ahí, ¿verdad? Estoy hiper conectado. Y lo cierto es que también la persona tiene que hacer un cambio de mindset para decir, yo trabajo por estos resultados, voy a entregar estos resultados, haciendo el paréntesis de que hay roles de roles, ¿verdad? Por supuesto. Hay roles muy, muy, muy operativos que se volvieron híbridos también, que ahora existen mecanismos para evaluar la productividad. Pero ahí la pregunta que me surgía era también cómo enseñamos a la persona esa confianza en ella misma, si se puede llamar de alguna manera. Yo creo que es hábito, ¿verdad? El cerebro está habituado a que mi jefe tiene que saber dónde estoy en todo momento. Y me hace gracia que lo dijeras, porque incluso en la oficina lo hemos visto, gente que deja como cuando vas al Teams y te sale el mensaje, fulanito está en hora de almuerzo, ¿verdad? Entonces uno dice, toda la organización no tiene que enterarse que estás en tu hora de almuerzo, o sea, solo toma tu hora de almuerzo, ¿verdad? Es un hábito, y creo que cuando cambiamos hábitos hay que poner un hábito nuevo. Entonces, ¿cuál va a ser mi hábito nuevo? Si yo necesito dejarlo proscrito en algún lado, lo voy a escribir en un post-it y me lo voy a poner aquí para mí misma. Pero me recuerdas entonces, los acuerdos de equipo. Sí, ¿verdad? Porque si para el equipo tiene sentido que yo avise por alguna razón, volvemos a lo que mencionaba Erika en otro episodio de ser intencionales, ¿verdad? Vamos a tener que sentarnos y decir lo que yo decía, no me avises cada vez que... Es más, llegué a decirles, vea, si es un tema médico trascendental, no se espera que yo le responda, porque por la naturaleza de mi rol a veces no estaba ahí. Entonces es que me urge porque me siento así. Y yo, ¿y sigue ahí en su casa esperando que yo le responda? Sí. Y yo, no, si es médico, váyase, ¿verdad? Porque claro, si no lo hablamos, la persona se hubiera quedado ahí, en mi caso, 2 horas, esperando que yo le diga si puede ir al doctor porque se siente mal, ¿verdad? Claro. Entonces hay que conversar más. Sí, yo creo que eso que decís del acuerdo
es muy importante porque vamos a flexibilizar esos acuerdos a las necesidades del equipo, a la naturaleza del trabajo que tenemos, y eso genera compromiso, ¿verdad? A diferencia de un líder diciendo, ahora vamos a comportarnos bajo esta lista de requisitos, es diferente decir, equipo, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos operar para que todos nos sintamos confiados, para que todos nos sintamos confortables con cómo estamos interactuando bajo esta forma de trabajo? Bajo esta nueva manera de trabajar. Muy bien, entonces, ¿por dónde empiezo como líder? Si diéramos, yo sé que no nos encantan las recetas porque cada equipo es diferente, cada líder sabe dónde está, pero ¿por dónde yo podría dar los primeros pasos para moverme a un liderazgo realmente más híbrido? Yo creo que es importante, y lo hemos conversado en nuestros talleres de liderazgo, el saber qué cosas voy a hacer de forma híbrida y qué cosas sí voy a hacer de forma presencial. Hablábamos, por ejemplo, que una retroalimentación importante para una persona es mejor hacerla presencial, porque la conexión que logras, la comunicación no verbal que puedes observar es mucho más rica. Pero si lo que vas a hacer es tal vez hablar de los objetivos que vienen para el próximo semestre, puedes hacerlo virtual. Entonces, conocer el impacto que tiene el modo en que te comunicas puede ser importante aquí para el líder. Y diría también conocer en qué estado emocional está la gente en estos momentos con el entorno híbrido y cómo tú puedes apoyar. Sí, creo que otro elemento es que es indispensable conocer al equipo. Para poder hablar y decir esto y ejecutar esto que mencionaba Ingrid, yo creo que es indispensable eso. Y como ya no ocurre naturalmente, entonces tenemos que establecer algunos rituales para poder definir, ¿verdad? Cómo vamos a interactuar, qué vamos a hacer. Entonces creo que eso también es importante, definir rituales de comunicación, ¿verdad? Y aclarar la forma de liderar, ¿verdad? Porque también hemos escuchado clientes escuchaba a un cliente el otro día en coaching decirme, vieras que yo no tengo necesidad de saber dónde están, pero los compañeros sí esperan saber que los demás estén. Porque como di esta libertad, ¿verdad? De pronto tengo el reclamo interno y yo he visto que fulanito se desconecta hora y media de almuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué inversión más grande? Alguna vez leí, son competencias similares a antes, pero con mucha más intensidad en comunicar y sobrecomunicar a la gente, ¿verdad? ¿De qué manera? Porque está la individualidad, pero el otro a veces está ahí esperando a ver ese porque tiene una individualidad que yo no tengo, ¿verdad? Porque Buenísimo. ese tiene ese permiso que yo no tengo. No sé si ahí han escuchado algo más que funcione para asegurar ese entorno que promueva la seguridad psicológica y la productividad. Cuando hay gente que dice, ¿por qué él sí y yo no? Creo que estamos hablando de entornos ágiles, ¿verdad? Y eso requiere de transparencia. La transparencia de decir por qué esa persona sí puede tomar hora y media de almuerzo y tú no, ¿verdad? Estoy segura que si una persona se le ha dado permiso para eso, hay una intención y una buena intención detrás de eso. Entonces, la transparencia y poderlo comunicar en conversaciones uno a uno, que como dijiste, vamos a estar hablando de eso, es clave para fomentar esa cohesión de equipo, ¿verdad? Porque si te vas a adaptar individualmente a uno, hay que irse adaptando individualmente a todos, ¿verdad? Pero también hay límites que poner. Entonces, eso, como dijo Erika, que sea un acuerdo grupal. Sí, inclusive tener establecidas esas metas, esos objetivos, pero soltar el cómo, ¿verdad? Porque a veces en nuestra necesidad de control o de exigencia tenemos no solo esa meta y ese horizonte, sino el camino con puntos y comas al que vamos a seguir. Sí. Y eso no va a pasar. Entonces, cuando generamos un ambiente más flexible, las personas también entienden que va a haber flexibilidad en cómo las personas trabajan y que habrán personas que son muy efectivas en la mañana y empiezan más temprano porque ese es su momento de mayor productividad, y personas que son más nocturnas y que necesitan tomarse esa hora y media para salir a correr o ir a dejar a su hijo o hija a la escuela. Entonces, ¿verdad? Si vamos a utilizar la flexibilidad dentro de esa orientación de qué es lo que queremos lograr. Escucho mucho la flexibilidad y la adaptabilidad. Totalmente, sí. En los nuevos entornos híbridos, ser flexible, ser adaptable, colaborativo,
y definitivamente iría a construir la confianza, ¿verdad? Son algunos elementos claves. ¿Y por dónde empiezo a construir la confianza? Bueno, la confianza tiene 4 patas, decía una maestra mía, de coaching. Las voy a apuntar. Sí, claro, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que una persona, para empezar, es honesta, ¿verdad? Entonces, que yo digo lo que realmente es. Además de eso, que tengo las competencias para hacer algo, eso construye confianza en mí, en mi habilidad, ¿verdad? Que tengo credibilidad, o sea, que walk the talk, dicen en inglés, ¿verdad? Que si yo hago lo que predico, por decirlo así, ¿verdad? Y la 4ª patita de la confianza, es el compromiso. Es que yo estoy aquí con la camiseta puesta y puedes confiar en que yo lo voy a sacar adelante, ¿verdad? La intención, creo que en el libro de Stephen Covey habla de cuál es la intención por la cual estás acá, ¿verdad? Entonces, por ahí puedo empezar. Construyendo esos 4 elementos en el equipo. Sí, y reconstruyéndola también, si no hay tanta conexión. Buen punto, excelente. Sí. A veces la voy a tener que reconstruir. Muy bien, se nos acabó hoy el tiempo, pero no el tema, ¿verdad? Porque del tema podríamos hablar un montón más. Y en el siguiente podcast vamos a hablar de conversaciones 1 a 1 para que nos escuchen. Hoy muy agradecida de compartir con ustedes nuevamente, con Ingrid, con Erika, por estar aquí, hablando de una realidad que nos está pegando a todos de diferentes maneras. Así es. Y donde la comunicación resulta ser algo crucial. Así que en el próximo podcast vamos con conversaciones 1 a 1 y cómo potenciarlas y hacerlas más ricas. Muchísimas gracias. Gracias, Yandri.